una de las cosas que vale la pena para mí como católico que trata de ayudar a otros católicos en comprender un poco mejor la situación, una de las cosas que me sirven, decía, en Twitter, ¿no?, que como saben es una batalla campal usualmente, y una red social usualmente propensa para el conflicto, ¿no?, es seguir algunas cuentas de personas que yo he comentado, ¿no? Sigo, así como en el ámbito de los blogs, sigo muchos blogs de madres de familias numerosas, la que llamo las supermamás, ¿no? Y por otro lado, mucha de la actividad hispana en Estados Unidos, blogs con noticias buenas y con noticias malas. Lo que hago en Twitter es seguir a personas que no necesariamente son católicas, algunas sí, que son especialmente contraculturales en el ámbito de la moral sexual, ¿no? Y como digo, algunas no son católicas. Yo he contado el caso de la cuenta de una muchachita extremadamente valiente, Elle Palmer, que ha contado su proceso de transición, ¿no? O sea, se volvió hombre, entre comillas, ¿no?, por el consumo de testosterona. Las fotografías de su época en la que quería ser hombre son terroríficas. O sea, efectivamente desarrolló barba, desarrolló pilosidad completamente masculina, ¿no? Y después se dio cuenta que esto era terrible, que lo que creía que la transición le iba a traer como felicidad, etcétera, fue terrible, y transicionó. Y en su canal en YouTube cuenta toda esta historia, ¿no? Y sigo también a hombres y mujeres, la mayoría de ellos católicos, que son personas que en español o en inglés tuitean su experiencia de atracción al mismo sexo y cómo consideran que la vida que deben llevar es una vida célibe, es una vida de pureza, y que la vida de promiscuidad sexual que normalmente viene acompañada con la atracción al mismo sexo no es una vida conveniente, ¿no? Y recientemente me llamó la atención el post de uno de ellos, de un varón que tuvo una vida muy, muy dura, digamos, en los fondos porque, digamos, era exitoso comercialmente, tenía mucho dinero, entonces podía pagar todos los lujos, digamos, de una vida homosexual extrema, ¿no?, combinada con consumo de drogas, con, por supuesto, numerosas parejas, etc., ¿no? Y él, desde su vida de celibato, de castidad ahora, y de una vida, digamos, de vida cristiana, de oración, de paz interior, de reflexiones, es bastante ingenioso, ¿no? Obviamente, con la experiencia de vida, sabe cómo responder a quienes lo insultan por haber optado por el celibato. Le dice que está loco, que se va a morir, etc. Tiene expresiones muy buenas, ¿no? Pero recientemente, de sus distintos tweets que leo siempre, ¿no?, uno me llamó particularmente la atención. Y me llamó la atención porque creo que tiene toda la razón. Y voy a explicar por qué. Pero en uno de sus tweets, tuitero dice: viendo las respuestas a mis tweets, sigo creyendo que la principal causa del ateísmo es la lujuria. Esa gente no quiere pensar en Dios ni en su justicia porque les aterra el infierno, el cual sienten cerca.
Niegan todo para vivir como los brutos que no tienen ley ni razón. Y ojo, acá cuando está diciendo los brutos no está diciéndolo insultando a las personas, ¿no? Sino refiriéndose a los animales brutos, el término que se usaba en español tiempo atrás para decir, por ejemplo, pues bestias de carga, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que este comentario me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque me hizo recordar algo que más de una vez he comentado hace muchos años, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en Preguntas de Fe, y en preguntasdefe.com ustedes pueden buscar Bertrand Russell, ¿no? Russell, S-L, un famoso ateo británico, agnóstico se decía él, ¿no? Es la misma cosa en el fondo, y los agnósticos van a zapatear. No, el agnóstico no es el que niega a Dios, sino que considera que la pregunta de Dios es demasiado elevada para la mente humana, entonces prefiere no tomar una posición. Paréntesis, busquen agnosticismo en el preguntasdefe.com también, agnosticismo, para los que están interesados en lo que el entonces teólogo Ratzinger pensaba de los agnósticos, ¿no? Y cómo básicamente el agnóstico es un ateo cobarde, ¿no? Pero lo dejo para otra circunstancia. En todo caso, pueden ver ustedes que Bertrand Russell, hacia el final de su vida, era matemático, filósofo, ¿no? Y que además se ufanaba de haber tenido un debate con un famoso jesuita historiador británico, Frederick Copleston, y fue un debate en la BBC poco después de la Segunda Guerra Mundial, en los 50s, ¿no? Y una multitud de personas siguió este debate radial. Eran otras épocas, ¿no? O sea, ahora pues, si es que la gente se pone a escuchar en radio, para comenzar que ya nadie escucha radio, o muy pocas personas escuchan radio, ¿no? O menos personas escuchan radio. Pero cuando escuchan radio, pues si algunos se pone a escuchar pues una canción de Daddy Yankee, no sé, Bugs Bunny, Bad Bunny, cualquiera de... ¿no? O sea, me enorgullezco de no conocer los nombres, ¿no? Pero en esa época se escuchó ese debate y Bertrand Russell publicó estas posturas suyas frente a creer en Dios en un libro que él tituló ¿Por qué no soy cristiano?, que básicamente recopiló y puso en texto sus respuestas que había preparado para su debate con el padre Frederick Copleston. El asunto es que todos esos argumentos no llenan un libro muy grueso, es un libro delgado, porque no soy cristiano, ¿no? Y son argumentos para el agnóstico o el ateo que se está entusiasmando. Caramba, voy a comprar el libro para leer los argumentos. No se entusiasmen mucho porque son argumentos muy anticuados, son argumentos que básicamente ningún ateo o agnóstico usaría hoy porque no son convincentes, ¿no? Pero en todo caso, hacia el final de su vida, en una entrevista, también en la BBC, le preguntan a Bertrand Russell sobre lo que movió a una generación de estudiantes universitarios cuando él era joven. Y cuando él era joven, estamos hablando de los años 20, ¿eh? ¿Qué cosa movió a esta generación de jóvenes a inclinarse por el agnosticismo o por el ateísmo? Y la respuesta de Bertrand Russell no pudo ser más clara, muy fácil: el sexo. El sexo, queríamos tener sexo, ¿no? Y porque queríamos tener sexo y no queríamos ningún tipo de autoridad moral respecto del sexo, entonces la existencia de Dios era una existencia incómoda, ¿no?
Esto lo estoy agregando yo, por si acaso. No quiero poner palabras en Bertrand Russell. Bertrand Russell dijo solamente eso, muy fácil, el sexo. Queríamos tener sexo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué la respuesta a el agnosticismo es el sexo? ¿No? ¿Por qué? Obviamente, por lo que dice este tuitero católico. Porque este tuitero católico es bastante valiente, ¿no? Porque está constantemente confrontando la cultura de la lujuria en general, no solamente de atracción del mismo sexo, sino la creencia de que eres más hombre porque tienes más relaciones sexuales, y tuitea con mucha fuerza. Y como era una persona pública anteriormente, tiene un número importante de seguidores, de personas que sabes quiénes son, y lo detestan, y él, cuando veo los comentarios que siguen, prácticamente no bloquea a nadie, ¿no? Deja que la gente ahí despotrique y lo insulte, etc. Y no está nada mal, porque uno ve pues la razón de por qué el antiguo dicho español reza: lo que mejor va a hablar de ti son tus enemigos, ¿no? Veamos quiénes son tus enemigos, y eso nos va a dar una idea de cuál es tu catadura moral, pues, ¿no? Entonces, caballero, lo prueba, ¿no? Por eso es que dice, ¿no? Leo nuevamente su tweet, dice: viendo las respuestas a mis tweets, sigo creyendo que la principal causa del ateísmo es la lujuria. Esa gente no quiere pensar en Dios ni en su justicia porque les aterra el infierno, el cual sienten cerca. Y es curioso porque, como les dije, cuando leí este texto dije: es verdad, Bertrand Russell dijo lo mismo. O sea, desde el otro lado, desde el lado del ateísmo, del agnosticismo, dijo lo mismo. Y no solo Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre decía lo mismo, el famoso superfilósofo y autor francés, existencialista ateo, ¿no? Y esto no recuerdo o no he leído que lo haya dicho Jean-Paul Sartre él mismo, como sí lo dijo Bertrand Russell, ¿no? Sino lo dijo esta pareja que tenía Jean-Paul Sartre por muchísimo tiempo, que era Simone de Beauvoir, ¿no? O también una filósofa, y una filósofa con mucho más dolor en su reflexión. ¿Y por qué? Porque en el fondo, no en su obra filosófica, pero Simone cuenta su relación con Jean-Paul Sartre y cómo ella entendía filosóficamente el argumento de Jean-Paul Sartre de que esta relación tenía que ser una relación abierta, entre comillas. Es decir, cualquiera de los dos podía y debía tener otras parejas sexuales. Ellos eran, digamos, una pareja estable. Jamás iban a decir marido y mujer, porque obviamente filosóficamente, entre comillas, no creían pues en el matrimonio, ¿no? Pero Simone de Beauvoir tenía este profundo pesar y decía que ella sí quería ser leal a un solo hombre. Pero para Jean-Paul Sartre, fornicar con sus estudiantes, mujeres, era pues uno de los grandes beneficios, digamos así, entre comillas, de ser pues un filósofo famoso, ¿no? Y que en el fondo la filosofía parecía más servir para justificar una forma moral de vida, o inmoral más bien, de Jean-Paul Sartre, que lo contrario. Vivo de esta manera porque pienso así, ¿no? Y eso nos lleva a la antigua frase, digamos, de la tradición cristiana que nos dice: mira, si no vives como piensas, vas a terminar pensando como vives. Entonces,
Miren, hermanos, no estoy simplificando ad absurdum, como dicen los filósofos, ¿no? O sea, reduciendo argumentos absurdos, diciendo que todos los ateos lo son simplemente porque es motivado por la lujuria. De ninguna manera. Nadie puede generalizar así. Y he conocido a muchas personas ateas en mi vida, especialmente personas que se han convertido, que para ellos sí era un dilema filosófico, ¿no? Pero a este tuitero no le falta razón cuando se trata de esos ateos, especialmente antiteos, que frente a un argumento a favor de la existencia de Dios, lo único que hacen es insultar porque no tienen más razones. Básicamente quieren un estilo de vida, no una filosofía. Que tengas un buen día.